¿Qué pasaría si los misiles más mortales de Rusia fueran destruidos antes de que siquiera abandonaran el suelo? Música. A las 4:17 de la mañana, la noche sobre el este de Bielorrusia se hizo añicos. Desde más de 90 kilómetros de distancia, un F-16 ucraniano liberó una GM-158 JASM, volando bajo a menos de 50 metros. Segundos después, el misil penetró el búnker Oresnik. El impacto desencadenó una explosión masiva equivalente a más de 300 kilogramos de TNT, desgarrando el concreto reforzado e incendiando el propelente sólido almacenado. Una columna vertical de fuego se elevó hacia el cielo mientras las detonaciones secundarias rodaron por toda la base. Esto no fue una intercepción a velocidad supersónica, ni batalla aérea, ni advertencia. En cambio, 10 lanzadores Oresnik completamente abastecidos, valuados en varios miles de millones de dólares y preparados durante más de un año, fueron neutralizados mientras permanecían estacionarios. La energía colapsó. Las pantallas de radar se oscurecieron. Las órdenes de evacuación llegaron demasiado tarde. Lo que siguió reveló una verdad dura de la guerra moderna. La victoria no se decide solo por la velocidad. Se decide por el momento oportuno. Y esa noche, el ataque aterrizó en el momento exacto en que el sistema de armas más avanzado de Rusia estaba en su punto más expuesto. 2:30 de la mañana Kritsevich 6 estaba completamente despierto, aunque nada parecía fuera de lugar. Las luces de inundación iluminaban los refugios reforzados mientras los sistemas de energía funcionaban a carga máxima. En las semanas previas, la base había sido discretamente mejorada. El monitoreo satelital mostró puertas de hangares reabiertas, nuevo cableado instalado y almacenamiento de combustible expandido en más del 35%, señalando despliegue a largo plazo. Para la fase final, 10 vehículos de lanzamiento Oresnik estaban estacionados dentro de búnkeres fortificados. Cada lanzador, pesando aproximadamente 50 toneladas, estaba completamente abastecido y sellado. El tráfico de apoyo se intensificó. Más de 60 vehículos especializados, camiones de comando, unidades de mantenimiento y escoltas de seguridad circulaban dentro del perímetro. La huella ya no sugería pruebas. Indicaba preparación operacional completa. Ucrania no atacó. Atacar antes habría dispersado los lanzadores. Golpearlos en tránsito habría limitado el daño. El objetivo era dejar que el sistema terminara de ensamblarse. La concentración aumentó el poder, pero también eliminó las opciones de escape. Una vez que todo estuvo estacionado, armado y encerrado, todo el complejo compartió un único punto de falla. Dentro de la base, la confianza se asentó. Las defensas en capas estaban listas, diseñadas para rastrear cientos de objetivos y derrotar amenazas de alta velocidad. Las tripulaciones creían que ningún avión o misil podría acercarse sin ser detectado. El sitio se sentía seguro, incluso rutinario. Pero la preparación tiene un costo. A medida que el reloj avanzaba, Kritsevich 6 se convirtió en algo completamente diferente. No un escudo, sino un objetivo esperando el momento exacto en que la preparación se convirtiera en exposición. 3:05 de la mañana. Para este punto, Kritsevich 6 ya no era un sitio de almacenamiento. Operaba como una fortaleza defensiva a gran escala. El consumo de energía dentro de la base había aumentado casi un 45%. Las matrices de radar rotaban sin parar mientras las defensas aéreas en capas se bloqueaban en postura de combate. Sobre el papel, los números inspiraban confianza absoluta. El anillo exterior estaba anclado por 3 baterías S-400, cada una capaz de rastrear de 300 a 350 objetivos aéreos a través de un rango que excedía los 350 kilómetros. Debajo de eso, 8 unidades Pantsir S-1 cubrían las brechas de altitud baja y media. Sus cañones y misiles capaces de enfrentar objetivos dentro de 20 kilómetros. Más cerca aún, los sistemas Tor M2 llenaban la capa final, optimizados para interceptar objetos pequeños y de movimiento rápido en los últimos 10 a 12 kilómetros. En conjunto, la red defensiva representaba una inversión de más de 400 millones de pesos construida para proteger algo mucho más valioso bajo tierra. Dentro de los búnkeres, los lanzadores Oresnik estaban listos.
Cada misil llevaba una carga de combustible sólido medida en múltiples toneladas, sellada y armada. Las tripulaciones de apoyo rotaban en turnos de 12 horas, mientras más de 180 personas estaban asignadas a seguridad, comando y soporte técnico dentro del perímetro. La base estaba tranquila, pero no relajada. La doctrina rusa asumía una cosa por encima de todo: cualquier ataque serio se anunciaría temprano. Grandes firmas de radar, alta altitud, velocidad extrema. Los sistemas estaban sintonizados para esa expectativa. La detección vendría primero, la respuesta segundo, la destrucción tercero. Lo que nadie cuestionó fue el punto ciego creado por esta confianza. A medida que las defensas se volvieron más densas, la atención se estrechó. Los sistemas optimizados para amenazas extremas se volvieron menos sensibles a las sutiles. Desorden de baja altitud, firmas lentas, objetos que no se comportaban como aviones o misiles fueron filtrados en segundos. Aquí está la pregunta que deberías hacerte. Si estuvieras comandando esta base, estos números te harían sentir seguro o complaciente. Porque mientras Kricevich 6 se enfocaba hacia arriba, algo más ya se estaba acercando por debajo de las líneas del radar. La fortaleza descubriría que la preparación, en cierto punto, se convierte en vulnerabilidad. A las 3:52 de la mañana, desde más de 90 kilómetros de distancia, un F-16 ucraniano liberó una GM-158 JASM. Volando siguiendo el terreno a menos de 50 metros, el misil penetró el búnker fortificado Oresnik y detonó profundamente en su interior. La explosión, equivalente a 300 a 500 kilogramos de TNT, fracturó el concreto reforzado e incendió el propelente sólido almacenado. Las temperaturas se elevaron más allá de 2500 grados centígrados. En cuestión de segundos, las explosiones secundarias se propagaron en cascada a través de bahías adyacentes. La energía falló. Los enlaces de datos se oscurecieron. Las pesadas puertas blindadas fueron arrancadas de sus monturas. El ataque no terminó el evento. Lo desencadenó. Solo después de que el búnker ya estaba ardiendo reaccionó el escudo. Minutos antes, las firmas electrónicas de gran altitud habían atraído la atención hacia arriba. La doctrina defensiva se ejecutó impecablemente sobre el papel. Los interceptores S-400, cada uno costando millones, se lanzaron en rápida secuencia contra objetivos que presentaban grandes perfiles de radar. Se registraron muertes aparentes. Los ciclos de recarga comenzaron, 30 a 45 minutos con tubos temporalmente vacíos. La defensa se había comprometido con la batalla que esperaba. Ese compromiso creó la ventana mientras los sistemas de corto alcance intentaban compensar. Los canales de enfrentamiento se saturaron. Las prioridades de rastreo entraron en conflicto. En menos de 120 segundos, la capa interna gastó la mayoría de los interceptores listos en objetivos que nunca fueron diseñados para sobrevivir. La munición cayó. El tiempo de reacción desapareció. Lo que quedó fue ruido y retraso. El impacto del JASM se propagó hacia adentro. La presión interna subió más allá de los límites de diseño. Los soportes estructurales fallaron a través de múltiples compartimentos. El combustible y los activos de apoyo se convirtieron en participantes involuntarios. Se emitieron órdenes de evacuación, luego se estancaron cuando las rutas de acceso colapsaron. Los vehículos no pudieron despejar el área. El sitio mismo se convirtió en el peligro. Para las 3:56 de la mañana, Kricevich 6 dejó de funcionar como instalación militar. 10 lanzadores completamente abastecidos, sellados y preparados durante más de un año, quedaron atrapados en un único evento térmico incontrolado. No ocurrió intercepción a velocidad extrema. No se desarrolló batalla aérea en lo alto. La acción decisiva llegó primero cuando las defensas estaban apuntando a otra parte. Lo que falló no fue el alcance, la velocidad o el poder de fuego. El escudo falló porque reaccionó exactamente como fue diseñado, demasiado tarde para la amenaza que importaba. Los primeros segundos decidieron el resultado y todo lo que siguió fue simplemente la física tomando el control. El colapso de Kricevich 6 no fue causado por un solo avance. Fue el resultado de un sistema empujado más allá de sus suposiciones paso a paso,
capa por capa hasta que esas suposiciones fallaron todas a la vez. La primera debilidad fue el sesgo de altitud. La doctrina de defensa aérea rusa puso énfasis primario en amenazas por encima de 8.000 a 12.000 metros donde dominan los aviones estratégicos y los perfiles balísticos. Los algoritmos de radar fueron sintonizados para priorizar velocidad por encima de Mach 2 y grandes secciones transversales de radar. Los objetos volando por debajo de 60 metros, moviéndose lentamente y mezclándose con el desorden del terreno fueron automáticamente despriorizados en milisegundos. Esto creó una brecha de reacción de baja altitud medida no en distancia sino en segundos de retraso. La segunda debilidad fue la lógica de munición. Cada lanzador S-400 lleva una carga finita y una vez disparado requiere un ciclo de recarga de 30 a 45 minutos bajo condiciones ideales. Durante la fase de apertura, más de una docena de interceptores fueron gastados contra firmas de gran altitud. Esa decisión eliminó temporalmente la capa defensiva más capaz en el momento exacto en que más se necesitaba. El sistema era poderoso, pero solo mientras estaba cargado. La tercera debilidad fue la tolerancia a la saturación. Los sistemas de corto alcance como Pantsir S-1 y Tor M-2 dependen del ciclado rápido de objetivos. Bajo condiciones normales, un Pantsir puede rastrear hasta 4 objetivos simultáneamente. Cuando se enfrentan a más de 6 objetos entrantes a la vez, la carga del procesador se dispara bruscamente. El tiempo de respuesta se ralentiza. La precisión del enfrentamiento cae. En menos de 120 segundos, el anillo interno quemó la mayoría de sus interceptores listos, dejando brechas que ninguna actualización de software podría cerrar. Luego vino la concentración, el factor decisivo. Dentro de la base, 10 lanzadores Oresnik, cada uno llevando varias toneladas de propelente sólido, fueron almacenados dentro de bahías reforzadas adyacentes. Esa densidad multiplicó el efecto de una sola penetración. Una vez que la ignición comenzó, las temperaturas internas se elevaron más allá de 2.500 grados centígrados, excediendo los límites de supresión por un amplio margen. Los sistemas de contención clasificados para daño localizado fueron abrumados por reacciones encadenadas. Kricevich 6 no falló porque careciera de defensas. Falló porque cada capa estaba optimizada para un tipo diferente de guerra. Una que llegó demasiado tarde en el orden equivocado y contra un objetivo que ya no tenía espacio para absorber errores. Para las 4:05 de la mañana la batalla ya había terminado. Aunque el fuego seguía creciendo, Kricevich 6 ya no se parecía a una base militar. Lo que quedó fue una zona de desastre sellada, radiando calor y presión que hacían imposible la recuperación. Los sensores internos fallaron uno tras otro mientras las temperaturas se mantuvieron por encima de 2.000 grados centígrados durante minutos seguidos, deformando soportes de acero y colapsando particiones internas. Dentro de los búnkeres, las consecuencias fueron absolutas. De los 10 lanzadores Oresnik almacenados en el sitio, ninguno pudo salir del complejo. Varios fueron inmovilizados en segundos después de la detonación inicial cuando las rutas de acceso se doblaron y las puertas blindadas se atascaron. Vehículos de apoyo, transportadores de combustible, unidades de energía y camiones de control fueron deshabilitados por efectos secundarios o atrapados detrás de escombros que pesaban decenas de toneladas. Se emitieron órdenes de evacuación, pero el movimiento se limitó a pie y solo en fragmentos de tiempo entre llamaradas. Los intentos de estabilizar el sitio fallaron inmediatamente. Los sistemas de supresión de incendios diseñados para manejar incidentes localizados fueron abrumados por reacciones internas encadenadas. Los equipos de emergencia no pudieron acercarse a menos de 500 metros sin retirada protectora. El reconocimiento con drones confirmó más tarde lo que los informes terrestres ya sugerían. La integridad estructural en toda la zona central había caído por debajo del 30%, haciendo la instalación irrecuperable. El costo estratégico se hizo claro antes del amanecer. La destrucción representó más que hardware perdido. Cada lanzador Oresnik requería meses de ensamblaje, componentes raros y calibración especializada. Reemplazar el conjunto completo tomaría al menos un año bajo condiciones ideales, condiciones que no existían. Las sanciones restringían las cadenas de suministro.